Hola, buenas tardes. En primer lugar, gracias por venir a la conferencia que hemos organizado y al Museo Militar por cedernos el local. Nosotros somos la Asociación Cultural Héroes de Cavite y nos dedicamos a dar a conocer la historia de España, fundamentalmente la lucha contra la leyenda negra, que es la mala historia que se ha contado de la historia de España. Otra de nuestras actividades es defender la unidad territorial de España y reivindicar el español como lengua que cohesiona tanto España como la hispanidad. Fomentamos el hispanismo tanto en España como en países hispanoamericanos. Tenemos presencia en 30 provincias de España y en casi todos los países de América, ya bien sea como delegaciones nuestras o como asociaciones asociadas a nosotros, ¿no? Y también reivindicamos algunos hechos que suceden en la sociedad, nos vamos a ellos también. En esta ocasión tenemos invitado aquí a don César Jarabo Jordán, que es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona. Aunque César se dedicó toda su vida a la banca, afortunadamente fue jubilado, ¿no? Y se dedica a lo que más le gusta, que es la historia, ¿no? Y nos ha deleitado con estos libros que nos presenta hoy, ¿no? Tiene varios libros, el del cantonalismo, ¿no? El de los campamentos de Juventudes, pero fundamentalmente estos dos últimos, que son el de 1898, Un hito de la gran tradición, y El fin del Imperio Español en América, que están muy relacionados con lo de hoy, que es la masonería, que ha sido la entidad que ha estado por detrás de todos los problemas que ha tenido España en estos dos últimos siglos. Y bueno, pues por mi parte ya he acabado. Aquí dejo con el comisario a ver qué me dice. Pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues vamos a hablar de eso, de la influencia de la masonería en los hechos que han acontecido en España a lo largo de los últimos 3 siglos. Pero bueno, hablar de masonería es un asunto extremadamente espinoso, complicado, merced a la propia acción de esta organización, que es secreta, experta en el arte de la confusión universal, y es creadora dentro de su órbita de diversas y aparentemente contrapuestas tendencias. Por otra parte, no soy yo persona que se haya dedicado al estudio de esta secta, para nada. Lo que voy a comentar a continuación son hechos con los que me he encontrado, accidentalmente, al realizar estudios sobre distintos momentos de la historia de España. Tal vez por ello soy de la opinión que la masonería no es sino una sección del Ministerio de Asuntos Exteriores británico, como arma para utilizar contra su enemigo natural, el cristianismo, el humanismo, España. Con esa premisa y convencido como estoy que no voy a sacar luz, en absoluto ninguna luz sobre el asunto, pues me limitaré a recoger datos que parecen ciertos. Así parece que hizo su aparición en 1717, con la fundación de la Gran Logia de Londres, precisamente en unas fechas en las que la lucha contra España comenzaba a transformarse de piratería física en piratería ilustrada. 6 años antes de la fundación de la masonería, el año 1711, era editada en Londres la obra conocida como Una propuesta para humillar a España, que es la clave intelectual para determinar el nacimiento de la masonería. La introducción del arma en España se llevaría a cabo mediante las ideas de la Ilustración y contaría con una nutridísima nómina de agentes cuya dependencia de los intereses británicos quedó y queda hoy manifiestamente representada en sus actuaciones, que tuvieron actuación estelar tanto en la generación y desarrollo de las guerras separatistas de América, como en el posterior sometimiento de la hispanidad a los intereses británicos. Como datos históricos sobre la sociedad secreta por excelencia, sabemos que en 1723 fueron redactadas las Constituciones de Anderson, que contienen las primeras formulaciones de los nuevos fines de la masonería en las que se basa la mayor parte de los masones todavía hoy, en 2025. Dejamos lo de sus orígenes en el Templo de Salomón, pues para los aficionados al esoterismo, ¿verdad? A partir de 1730, casi ininterrumpidamente fueron designados grandes maestros de la Gran Logia de Inglaterra, miembros de la familia real británica, y al servicio de la misma se significará en diversos acontecimientos históricos, muy especialmente en los relacionados con la destrucción de España. Pero también de manera muy singular tuvo reflejo en la Revolución Francesa y en la Revolución Rusa, por ejemplo. Y es que la masonería fue el principal medio usado por Inglaterra para infiltrar ideales político-económico liberales.
La corona británica, así, aparece ligada a la masonería desde un primerísimo momento. No vamos a afirmar que son la misma cosa, porque el hermetismo de unos y de otros pues no nos lo permite. Solo nos limitaremos a resaltar lo que es público y notorio, insisto, yo no he investigado a la masonería. La alianza de la masonería con Inglaterra tiene pocas dudas, ya que desde sus principios quedan manifiestas las alianzas. Antes de finalizar el siglo XVIII, cuando en 1787 era iniciado el príncipe de Gales, el futuro Jorge IV, en la logia que ya llevaba su nombre, y cuya iniciación fue llevada a cabo por su tío Henry Frederick, duque de Cumberland. Y no fue casualidad ni ardor juvenil esa iniciación, porque 24 años después, el año 1811, el príncipe era gran maestre de la moderna masonería. Es entonces cuando la masonería se convierte en larga masa del Imperio Británico y es lo que posibilita que los jóvenes Estados Unidos de Norteamérica y la Gran Bretaña recuperen las relaciones que se habían roto durante la independencia de los Estados Unidos. Esas relaciones con la corona británica se redondean con los principios que quedan demostrados en sus actuaciones. Y es que dentro del secretismo que inunda esta secta, y siempre basándonos más en los hechos que en las declaraciones, podemos atisbar los extremos que la caracterizan, a saber, un anticatolicismo fanático y un antihispanismo militante. Dos puntos también coincidentes con los propios principios británicos. Planteadas estas generalidades, pasemos a señalar el papel directo llevado a cabo por la masonería en España. El Tribunal de la Inquisición había prohibido la masonería el año 1738. Esa prohibición fue sancionada por el apoyo de la autoridad real, mediante un edicto del rey Fernando VI del año 1751, y la sociedad secreta no actuó a cara descubierta durante todo el siglo XVIII, si bien la pertenencia de importantes personajes públicos a la secta nos manifiesta que no estuvo ausente en la política nacional durante ese periodo. Sin embargo, y a pesar de la clandestinidad, pronto se inició la extensión de la secta a un lado y otro del Atlántico, siendo que las logias masónicas funcionaron en distintos puntos de América desde 1763, habiendo llegado a través de las rutas del comercio, pero también por boca de ciertos revolucionarios españoles desterrados a las Indias, así como a través de algunos científicos europeos y principalmente como consecuencia de la ocupación británica de La Habana que se dio entre 1762 y 1763. En 1795, Francisco de Miranda creó en Paría la Logia Madre Hispanoamericana, cuyos miembros asumieron el papel de diputados representantes de sus países y firmaron el 22 de diciembre del 797 un pacto de 18 puntos como acta constitutiva de una agrupación externa o pública denominada Junta de Diputados de Villas y Provincias de la América Meridional, de la cual fueron nombrados directores principales Francisco de Miranda y Pablo de Olavide, dos personajes muy introducidos en las altas estructuras de España. Pero la presencia firme de masones no fue verificada hasta 1796 en Venezuela, cuando llegaron varios prisioneros acusados de conspiración en contra de la corona. Uno de ellos era Juan Mariano Picornell, que se fugaría a la colonia británica de Trinidad, donde su gobernador, Sir Thomas Picton, emitió una proclama excitando a los habitantes de Costa Firme, de la América Española, a insurreccionarse, ofreciéndoles en nombre de su majestad británica armas, municiones o fuerzas para asegurar su independencia. Pocas décadas necesitarían para hacer efectiva esa oferta. Así, ya en plena guerra franco-británica para la dominación de España, bueno, adelanto que es como yo denomino a lo que vulgarmente se conoce como guerra de la independencia. Independencia de no sé de qué. La guerra franco-británica para la dominación de España, Carlos María Alvear declaraba a Inglaterra desde Buenos Aires: estas provincias desean pertenecer a la Gran Bretaña, recibir sus leyes y vivir bajo su influjo poderoso. Eso se decía desde España. América era España. Por su parte, Francisco Miranda, que había tomado los primeros contactos con la masonería en los Estados Unidos, trabó relaciones con Washington, Franklin, Adams, Hamilton, Lafayette,
todos masones. Y esas relaciones le facilitaron nuevas relaciones con hombres de la Revolución Francesa, así como con Pitt, Popham, Cochrane y Lord Macduff, la élite del gobierno británico. Que también eran masones, claro. Y con esas relaciones fue el mismo Miranda quien el 27 de diciembre de 1805 introdujo a Bolívar en la masonería, que había dotado a Miranda de una fuerte estructura económica de captación y propaganda con base física en Londres. Como en Londres está hoy el movimiento mapuche. Lo digo así entre paréntesis. Esas actuaciones no eran autónomas. Bien al contrario, el historiador y aventurero británico Daniel O'Leary, que fue asesor personal de Simón Bolívar, confirmaba que Mr. Pitt le consultó en más de una ocasión cuando pensó invadir la América española y le confió una misión de grande importancia. Eso está escrito en las memorias del amigo O'Leary. Pero no fue en América, sino en Cádiz, donde se fundaron las primeras logias con vistas a la secesión de América. Y allí estaba un personaje sumamente conocido y además queridísimo por muchísima gente de Argentina. ¿Cuál es? José de San Martín. Cuidado, la gente que lo quiere tanto, o sea, son hispanistas. Lo curioso del caso es ese, pero es así. Y es que si con la invasión napoleónica se habían creado sociedades masónicas, con el inicio de la intervención inglesa en la guerra franco-británica para la dominación de España, experimentaron un espectacular desarrollo, siendo la fuente donde se reclutaron lo que el vulgo conoce como libertadores, así como aquellos que desde la península serían los encargados de dirigir los destinos de España al compás de las instrucciones recibidas de Inglaterra. La más famosa de estas logias fue la de los Caballeros Racionales, con sede en Cádiz y sede en Londres. En la sede inglesa, el gran maestre de la logia era el venezolano Francisco de Miranda, que tanta influencia ejercería sobre Simón Bolívar. Y en la logia de los Caballeros Racionales militaron casi todos los hombres que iban a jugar el papel preponderante en la demolición de la América española. Y ahí están los San Martín, los Bolívar, los O'Higgins, los Alvear, los Zapiola, etcétera, 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 etcétera. No serían los únicos casos, porque Miguel Hidalgo, padre del separatismo mexicano, era iniciado masón el año 1806. En los inicios del siglo XIX, las logias preexistentes, tanto en Cuba como en el continente, tenían unidad de acción con las logias peninsulares. Y la importancia nos puede quedar reflejada con un solo dato. En octubre de 1809 se funda, en el local de la Inquisición de Madrid, la institución encargada de perseguir la masonería. Ahí se crea una logia para todas las Españas. Pues si en la misma sede de la Inquisición se llevó a efecto tal acción, pues no sé lo que podría pasar en el resto, pues tanto en el Parlamento como en los cuarteles como en cualquier sitio. Sociedades secretas se crearon en Filadelfia, en La Habana, en Cádiz, en Londres y en Caracas, formando una coalición poderosa para promover la independencia de las Américas, a cuyo amparo se desarrollaban trabajos para insurreccionar al ejército destinado a defender la patria. Y mientras esto sucedía en España, las principales potencias se establecían sólidamente, redistribuyendo cada una de las áreas, ocupando islas y archipiélagos que anteriormente carecían de interés y que, gracias al vapor, se convertían en vitales enclaves y bases de carboneo. Francia ya se había instalado en Cochinchina, en Tonquín y Annán. Gran Bretaña se había instalado en Hong Kong, por cierto, tras 2 guerras, para imponer el consumo del opio en China. O sea, el primer estado narcotraficante, Inglaterra. Y en 1811, San Martín pediría la baja del ejército español para atender sus asuntos en América, para cuyo viaje pasó por Londres y se hospedó en la casa de Miranda, lugar de encuentro de los masones, tras lo cual se dirigió a Buenos Aires a bordo de una fragata, curiosamente, inglesa. El 6 de mayo de 1816 escribía sobre la instauración de la masonería en lenguaje críptico y decía San Martín, decía: mucho me alegro que el establecimiento de matemáticas progrese. Si este está bien establecido, las ventajas serán ciertas. Bueno, San Martín era militar, no era profesor, no era matemático. Y la instalación de las matemáticas le interesaba bastante.
y las matemáticas, por supuesto, progresaron. San Martín pasó a presidir la logia Lautaro y el Congreso Separatista de Tucumán, bajo la presidencia del masón Juan Francisco Narciso de la Prida, se reunió el 9 de julio del 16. Su secretario, Juan José Paso, era masón adscrito a la logia Independencia. Al respecto, señala el maestre masón, claro, Ángel Jorge Clavero: disuelto el Congreso y el Directorio a comienzos de 1820, no hubo gobierno nacional hasta la elección de nuestro hermano Bernardino Rivadavia como presidente de la República, el 7 de febrero de 1826. Rivadavia fue iniciado masón en Europa, actuó en las logias Aurora y Estrella Sureña, propició la fundación de la logia Valeper y realizó trabajos masónicos en Uruguay y Brasil. Bien, la actuación de San Martín al servicio de Inglaterra se materializaría en el paso de los Andes y en la toma del virreinato del Perú con una armada totalmente británica. Tras esta actuación abandonaría América para no volver jamás. Todo esto que estoy diciendo son datos constatables, escritos, en letras de todo, de tinta y hasta de oro. O sea, no estoy elucubrando, son datos. Tras esta actuación, San Martín abandonaría América para no volver jamás. Sus servicios seguiría prestándolos en otros ámbitos, como en la separación de Bélgica del Reino de Holanda, que era un objetivo que interesaba a Inglaterra, donde residía desde 1824. San Martín residía en Inglaterra. Desde allí marchó a Bruselas, donde permaneció 6 años, después de la independencia de Bélgica, donde fue reconocida su labor en 1825 con una medalla masónica en la que aparecía su imagen, para la que posó él voluntariamente. Pero no eran solo los jefes separatistas, los adscritos a la masonería. La masonería estaba enquistada también en los órganos de poder, en la península. Masones fueron, por ejemplo, Antonio Alcalá Galiano, Enrique O'Donnell, Pepe Botella, Mendizábal, Cea Bermúdez, Martínez de la Rosa, Espartero, Calatrava, Maroto, Narváez, Méndez Núñez, Salmerón, Pi Margall, Serrano, Ruiz Zorrilla, Prim, Amadeo de Saboya, Práxedes Mateo Sagasta, Giner de los Ríos. ¿Quién no era masón? Como masones también fueron Pedro Pablo Abarca de Bolea, conde de Aranda, Ángel Saavedra, duque de Rivas, Pedro Rodríguez, conde de Campomanes, Gaspar Melchor de Jovellanos, Luis de Urquijo, Milans del Bosch, Francisco Milans del Bosch, el general Castaños, Díaz Porlier, Espoz y Mina, O'Donoghue, Palafox, el conde de Montijo, Carlos María Alvear, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre ellos, uno que a mí en particular me causa especial interés, que es Juan Van Halen, un asesino, que llegó a asesinar hasta la madre de Cabrera para acorralar a Cabrera. En fin, le tengo especial cariño a este hombre. Pero también Argüelles, presidente del gobierno y tutor de Isabel II. Curiosas son las situaciones de todos ellos. Y me resulta particularmente destacable lo que decía, lo de Juan Van Halen, que se libró milagrosamente de los fusilamientos del 3 de mayo de 1808 en Madrid y, habiendo capitulado en La Coruña, contando 19 años, acabó de oficial de ordenanza de José I, a quien acompañó cuando fue expulsado de España en 1813. Posteriormente pasaría a servir como espía y, desde luego, la historia de este hombre es para hacer una película de terror. También es cierto que en el mundo británico la misma masonería copaba esos mismos puestos. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una y otra? Porque aquí estaba la masonería, pero en Inglaterra también. ¿Qué diferencia hay? Pues muy sencillo. Parece evidente que la masonería ideológica estuvo siempre al servicio de la corona británica, desde la entronización de Jorge I en 1714. Por el contrario, los servicios prestados en España fueron destinados exclusivamente al servicio de la corona británica y a combatir el espíritu de la obra universal de España. Así, entre otros asuntos de mayor y de menor envergadura, conseguirían controlar el ejército y colocar hombres en la defensa de Cádiz, y entre sus hombres nació la Revolución Militar y Burguesa de Riego de 1820, aprovechada por Inglaterra para gestar el movimiento separatista en América. Aquello estaba controlado.
En fin, y es que en el periodo 1814-1820 los liberales fueron protagonistas de 6 años de arbitrariedades, de atropellos y de robos. En eso se lo van pasando de padres a hijos, qué barbaridad. Torpezas, ineptitudes que terminaron desacreditando a la realeza y haciendo odioso su gobierno a todas las clases de la nación. Desorden en la administración, falta de recursos, con la economía deshecha y empobrecida, terrorismo, sin créditos ni fuerza moral. Bueno, acabó la Revolución de 1820. Acabó la Revolución de 1820 y continuó lo demás, o sea que no sé qué era peor. Los liberales se esforzaban en difundir que la Constitución, al tanto, a lo mejor esto suena, decían, nos la hemos dado a nosotros mismos. A mí eso me suena bastante más cercano, pues salía de ahí. Concepto, como digo, que se repetirá 170 años después, pero a partir de 1821 se hizo evidente la división dentro del seno liberal, dando lugar a enfrentamientos entre los moderados, para quienes la revolución era el punto de llegada, y los exaltados, para los que era pues punto de partida. Con una particularidad: moderados y liberales, todos tenían obediencia masónica. La situación creada llevó inexorablemente a la restauración del absolutismo llevada a cabo por Fernando VII, momento en que los liberales dieron lugar a sectas secretas, que se nutrieron de aquellos que habían regresado de las cárceles francesas, habían estado y que trufaban el ejército y la administración de masones clandestinos que se enfrentaban a masones ocultos, produciendo una situación de auténtico esperpento. Como mínimo, rara era la actuación del masón Fernando VII, porque Fernando VII parece ser que era masón, que llevó a la clandestinidad a la organización, a la masonería, o tal vez no era tan rara, sino sencillamente era consecuencia del enfrentamiento interno de la propia masonería, ya que Eugenio de Palafox y Portocarrero, conde de Montijo y gran oriente de la masonería, y otros elementos de poder como Francisco Javier de Istúriz, José Moreno Guerra, Domingo de la Vega, Sebastián Fernández Vallesa, bueno, etcétera, etcétera, Mendizábal, ya estaba por ahí metido, efectivamente, pues eran miembros de la masonería partidarios de devolver el trono a Carlos IV, que en 1819 llevaron a efecto levantamientos que fueron neutralizados por Fernando VII, por lo que sus promotores fueron muertos de una manera u otra o exiliados. Y con ello fue neutralizada la acción de las logias, a excepción de la logia de Cádiz. Bien, parece que efectivamente esa actuación de Fernando VII probablemente estuvo motivada por las disidencias dentro de la organización masónica, que de una u otra forma participa en la consolidación del absolutismo con la ayuda del ejército de los 100.000 hijos de San Luis. Y es que debemos tener en cuenta que el duque de Angulema, jefe de los 100.000 hijos de San Luis, casualmente era masón. Como masón eran sus subordinados el general Guilleminot y el mariscal conde de Bournonville, que era gran maestre del Gran Oriente de Francia. Y el mismo Francisco de Paula, hermano de Fernando VII, era el gran maestre del Gran Oriente de España. Masones contra masones, descargando su odio sobre el mismo, el pueblo español. Esos enfrentamientos entre distintas tendencias masónicas propiciaron que Fernando VII adoptase una acción, una más, contra natura. En 1824 puso fuera de la ley la masonería, aunque se había iniciado en la orden durante su estancia en Francia. Asunto que es abordado por varios autores. O sea, no me lo invento yo. Entre ellos, al tanto, Francisco de Asís Aguilar, obispo que era de Segorbe, que afirma que fue iniciado masón en Valency. También afirma eso Miguel Moraita y el mismo Van Halen, del que he hablado antes, quien procuró convencerle de que se pusiera a la cabeza de la masonería como único medio de conservar la corona, según manifiesta Van Halen en sus memorias. El caso es que en 1823 se calcula que nada menos que el 43,7% de los miembros del ejército pertenecían a la masonería. Ojo, siendo que el 18,51% de los miembros eran generales y jefes,
el 22,94 capitanes, el 19,69 tenientes y el resto oficiales subalternos, suboficiales y tropa. Y en lo tocante al clero, no tampoco se libraba. La muestra refleja que el 2,9% del clero también estaba relacionado con la masonería, como estaba relacionada la masonería, la nobleza, en un 1,25%. Y en cuanto a la clase política, la legislatura de 1820 contaba con 31 masones, la de 1821 con 43. Estos estamos en torno al 25%, ¿eh? No digo todos esos datos para no cargar demasiado. La del 21-22 con 41, la de 1822 26, la del 22-23 28, siendo que de los 76 ministros que fueron nombrados al tanto entre el 9 de marzo de 1820 y el 30 de septiembre de 1823, menos de 3 años, 76 ministros, pues sabemos que 21 de ellos estuvieron afiliados a la masonería. Los otros por relaciones, pero en fin, 21 afiliados. Pero las disidencias internas de la masonería seguirían cobrándose su cuota de sangre española. Así, el 28 de febrero del 31 se pronuncia el general José María de Torrijos y Uriarte, que acaba huyendo al cobijo de Inglaterra en Gibraltar. Siempre Inglaterra metido por medio y además con Gibraltar. Desde donde volvería a desembarcar en Fuengirola, siendo derrotado en las inmediaciones de Málaga. Allí sería fusilado junto a 56 compañeros, a pesar de las promesas que le habían hecho de que no los iban a fusilar. Pero en fin, entre masones andaba el juego. También serían fusilados el general Manzanares y los 71 soldados rasos que le acompañaban. Tras estos hechos se multiplicarían las ejecuciones, entre las que destaca la de Mariana Pineda, ejecutada por bordar una bandera, al tiempo que las conspiraciones liberales encabezadas por Mina se reproducían en Francia. Y en el Caribe, que había entrado en un paréntesis marcado por los anglosajones, también había tensiones entre masones. Así, en Cuba, en 1820, se produjeron algunas insurrecciones de carácter masónico, destacando entre ellas Soles y Rayos de Bolívar, que contaba entre sus jefes con José Francisco Lemus, no un cualquiera, habanero y coronel en el ejército de la Gran Colombia. El movimiento fue abortado, pero, curiosamente, no fue condenado ni castigado ningún insurrecto. No sé por qué sería, a lo mejor los demás se piensan por qué pudo ser. Yo también me lo pienso. El enfrentamiento intermasónico no cesaba. Así, el 31 de octubre del 32, el capitán general de Cataluña, conde Carlos de España, remitía al gobierno copia de un escrito que había circulado en Reus y varios pueblos de la costa en defensa de la rebelión de 1820. Y la permanente conflictividad sería pues el pan de cada día de esta época, pero a partir de 1868, con la Revolución Gloriosa, sería cuando la masonería alcanzaría el momento álgido de su existencia en la historia de España, dado que a lo largo del sexenio se creó el caldo de cultivo necesario para el desarrollo de sus conspiraciones. Es justo en esos momentos cuando la masonería se muestra en Cuba, siendo parte importante en el desarrollo de la Guerra de los 10 años, lo que parece evidenciar una coordinación de actuaciones que en su momento se vieron paralizadas en 1820, cuando se produjeron los primeros movimientos insurreccionales en la Gran Antilla, en paralelo con la sublevación de Riego en Cabezas de San Juan. Y el motivo de que el movimiento separatista no prendiese también en las Antillas en esos momentos, yo me lo he preguntado en una serie de ocasiones y acabo conviniendo conmigo mismo que parece encontrarse en que justamente ahora era cuando la masonería había logrado convertirse en la argamasa del mundo anglosajón y las aspiraciones usenses con relación al Caribe eran un punto de fricción con el programa británico, lo que conllevó a una paralización de actuaciones que se mantendrían hasta finales de siglo. Ese fue ese momento en el que estaban cambiando de la amargura a la dulzura entre Inglaterra y los Estados Unidos, es lo que propició que Cuba y Puerto Rico, por ejemplo, continuasen siendo parte de España hasta finales de siglo. Pero bueno, cómo continuaron es otra cuestión. Bueno, el caso es que hemos dado un salto de 1820
con el levantamiento de Riego a 1868 con la gloriosa y la Guerra de los 10 años. Pero evidentemente la labor masónica no había sido suspendida en Cuba, había sido secreta. Había llevado a cabo diversas actuaciones subversivas especialmente señaladas en 1843 y 1844. Este último año destaca la conspiración de la Escalera, a raíz de la cual el gobernador del momento, Leopoldo O'Donnell, expulsó de la isla a los hombres libres de color. Los que eran libres y eran negros, fuera de la isla. En 1848, el nuevo gobernador Roncalli tuvo que aplicarse también y proceder a la expulsión de agentes extranjeros que promocionaban el partido separatista, alentado desde los Estados Unidos, donde la actividad de la masonería, contrariamente a lo acaecido en Cuba, tenía un carácter menos solapado. Y desde los Estados Unidos la masonería movía los hilos que ocasionaban los conflictos en Cuba, y con sus contactos ramificados por todos los ámbitos sociales, económicos y políticos del país, fomentaban el clima del levantamiento permanente en la isla. El año 1852 fue notable por la actividad en los trabajos de la sociedad La Estrella Solitaria, que extendía sus ramificaciones desde Nueva Orleans, donde estaba su matriz, a cerca de 40 ciudades americanas. Estas actuaciones, tendentes a crear una cabecera de puente en Cuba, tuvieron éxito el año 1864, cuando se produjo una amplia extensión de la masonería que sería nutrida por los hacendados y los grandes comerciantes asentados en la parte occidental de la isla. Fue precisamente en esta parte de la isla donde aparecieron los principales cabecillas separatistas. Bien, es significativo cómo la logia fe masónica número 15, en 1866, de sus 42 componentes, únicamente 12 eran naturales de La Habana. Es decir, en su mayoría estaban compuestos por nacidos de gente fuera de Cuba. Pero en su mayoría, más del 75%. Y mientras el capitán general, en ese caso Francisco Serrano, posibilitó el desarrollo de la masonería, que se incrementaría notablemente, preparando el terreno para lo que había de llegar de la mano de la Revolución Gloriosa del 68, también dirigida por Serrano, precisamente, que dio al traste con el reinado de Isabel II. Todo hace pensar que con el fin del esperpento que significó la Primera República, las cosas debían haber cambiado. Pero la realidad es que con la llegada de Alfonso XII, no solo no se truncaron las expectativas de los masones españoles, sino que por el contrario el proceso de crecimiento siguió en aumento, alcanzando un notable desarrollo en la década de los 80 y primeros años de la década de los 90, siendo que de 1876 a 1881 Sagasta fue el gran maestre y soberano comendador del Gran Oriente de España. Sagasta, sí, el presidente del gobierno. Una de las obediencias, el Gran Oriente de España era una de las obediencias masónicas más importantes. En este contexto, el año 1875, se desplazó José Martí, el libertador de Cuba, a París y de allí a México, manteniendo contactos con la masonería, y volvió a Cuba en el 78 acogiéndose a la amnistía. Tenía 25 años en ese momento. Luego, nuevamente en el exilio y como una actividad más dentro de su adscripción a la sociedad secreta, creó el Partido Revolucionario Cubano y posteriormente sería transportado a Cuba en un vasón propiedad del también masón Heinrich Lowe, y Juan Gualberto Gómez, designado por Martí para iniciar el levantamiento separatista, así como los firmantes del manifiesto de Montecristi, publicado en contra de la presencia española en la isla. Y Narciso López eran todos masones. Como masones era Máximo Gómez, Carlos Manuel de Céspedes, su hermano Francisco Javier, Bartolomé Masó, Manuel Fernández, Francisco Aguilera, Juan Jal, Manuel Anastasio Aguilera, el teniente Pedro Nuño Gonzalo, jefe del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Germán González de las Peñas, comisario de policía. Y es que los conspiradores de Cuba, como los de Puerto Rico, estaban de antiguo organizados masónicamente, y en esa forma llevaron adelante su obra separatista. Al efecto, tenían dividida la isla en diferentes logias, obedientes a los hermanos de superior graduación que trabajaban de acuerdo con el comité o junta establecida en La Habana y relacionado con la primitiva Junta Revolucionaria de Nueva York.
Todos masones y todos dependientes de los Estados Unidos, donde no les faltaba todo tipo de ayuda, o para ser más exactos, donde brindaban todo tipo de ayuda a los intereses usenses. Creo que es más correcto esa visión. La Junta de Cubanos de Nueva York, encabezada por Morales y Miguel Aldama, acordó con los Estados Unidos que estos, los Estados Unidos, formalizarían la compra de la isla por 100 millones de dólares, para cuyas gestiones se encargó a Paul Forbes, que desde Madrid informó que el general Prim estaba dispuesto a reanudar esas negociaciones. Mientras, la prensa peninsular tiraba castillos de fuegos artificiales y exigía el abandono de Cuba por parte de España. Y al amparo de ese espíritu se formó en Nueva York una asociación protectora de la independencia de Cuba, con el nombre de Liga Cubana de los Estados Unidos, a la que pertenecieron generales norteamericanos, ministros, diplomáticos y personas de suma influencia que se constituyeron en comités o secciones para pedir al Congreso el reconocimiento de beligerancia a los cubanos, a cuyo fin designaron al general Charles Darling y a los coroneles Lamson, Raymond y Taylor para organizar actos públicos de los que se encargaba el general Davies y otros oficiales de la correspondencia con otras ciudades y levantar fondos participantes en todo norteamericanos y extranjeros. El círculo estaba cerrado. Todos estaban conformes. Los usenses, los ingleses y sus delegados en España. El gobierno. Prim ordenó desarmar a los voluntarios. Ojo, pero la tarea se presentaba complicada. Como complicado se presentaba plantear al pueblo español la secesión de uno de sus territorios y el círculo se rompió, pero se rompió solo de momento. En cuanto a Filipinas, a partir de la creación de la primera logia en Manila el año 1850, se fundaron sociedades masónicas en diversas ciudades del archipiélago, como en Ilolio y Cebú, en las Bisayas, puntos estratégicos donde acechaban las potencias enemigas de España. También en la península se crearon logias filipinas, la primera de las cuales fue Solidaridad, creada en 1886, a la que siguió el establecimiento de la delegación del Comité de Propaganda y de la Asociación Hispano-Filipina, siendo su órgano de prensa la revista quincenal La Solidaridad. Previo a su constitución, José Rizal se encontraba residiendo en Madrid, donde estaba en tratos con la masonería, lo que le permitió acceder a los medios escritos en los que compartía espacio con otros escritores y propagandistas masones, con los que acababa creando un núcleo que daría lugar a la fundación de la logia Liga Filipina, de la que serían miembros Andrés Bonifacio y Deodato Arellano, que posteriormente fundarían la organización terrorista Katipunan. Y el 3 de julio del 92 se establece en Filipinas, a propuesta de Rizal, que había confeccionado los estatutos a la sombra de Inglaterra en Hong Kong, la logia Liga Filipina, al tiempo que por su parte Prat de la Riba publicaba las bases de Manresa, de carácter catalanista, preámbulo de su manifiesto als catalans, publicada el año 1898 por la Unión Catalanista. Pero Rizal acabaría siendo deportado por el también masón Despujol, gobernador de Filipinas, una semana después de la constitución de la logia. Todo estaba en sazón. Los agentes estratégicamente establecidos habían desarrollado a la perfección las organizaciones que a lo largo de todo el siglo habían conseguido trocear y anular España. Ahora tocaba el siguiente paso. Gran Bretaña, Estados Unidos y Alemania van a abordar el año 1898 el problema de una vasta redistribución colonial a expensa de los dos imperios peninsulares, y ello por medio de unos planteamientos más amplios y complejos que los que suelen aparecer en nuestros manuales universitarios, y no digamos ya en las escuelas de secundaria. Los intereses de Inglaterra señalaban que la expansión por el Caribe y por el Pacífico correspondería a los Estados Unidos. El modo de cómo llevarlo a efecto correspondería decidirlo a ellos. Cánovas ya había sido eliminado al no cumplir las expectativas. Lo habían asesinado. Había sido una jugada, él se había salido del tablero de juego y le costó la vida. Ahora McKinley abordaría el último intento que eludiría la guerra. Una nueva oferta económica a la reina regente María Cristina de $300 millones por Cuba y Puerto Rico y $1 millón
para los miembros del gobierno español en concepto de comisiones. La cosa estaba clara. Pero este extremo, claro, de haberse llevado de una manera así tranquila y decir, pues vale, somos amigos, vengan los millones, toma mi mano, pues eso hubiese significado la caída de la monarquía, que solo podía salvarse con el inútil derramamiento de la sangre del pueblo español, que inexorablemente además debería sufrir la amputación de su ser nacional. Los agentes británicos, los masones, tenían clara la solución. Para conseguir sus objetivos era necesario llevar a cabo una nueva farsa, una guerra destinada a un resultado pactado en el que España debía perder, además de sus hombres, su presencia en América, en Asia y en el Pacífico. Y así se completó la farsa. Durante un siglo se había laborado con éxito para dejar inerme a España, y ahora era el momento de proceder a su fraccionamiento efectivo. Pero en este sentido, el encargado de dar la puntilla, Cánovas, no cumplió lo que de él se esperaba y a deshora se atrevió a promover lo que le estaba vetado a España, la creación de una armada. La iniciativa sería cortada radicalmente. Fue asesinado el 8 de agosto de 1897, siendo sustituido por Sagasta, que no dudando en manifestar lo innecesario de la medida, sería el encargado de llevar a buen fin la tragedia. A continuación se produjo la escenificación de la misma. Una armada capacitada para la victoria, cual era la española, se enfrentaba a una armada inoperativa, cual era la ausense, que sin embargo, y sin esfuerzo alguno, y con el sacrificio de muchas vidas españolas, coronaba con el éxito un espectacular acto de teatro por el que España quedaba descuartizada. ¿El motivo? La traición del gobierno y del almirantazgo, y muy en concreto de Pascual Cervera y de Patricio Montojo. Eso lo firmo. ¿Era el acto final de la tragedia? Era un acto de la tragedia, uno más. Para llegar a este punto previamente se había troceado la patria en 20 republiquetas que estaban al servicio de Inglaterra. México había sido reducido a la mitad de su territorio, mientras en la otra mitad se llevaba sobre los naturales un tremendo genocidio que a partir de ese momento se reproduciría también en Filipinas. Ahora empezaba el siguiente acto. Por una parte, la creación de sentimientos nacionalistas en cada uno de los territorios, y en la España peninsular el desarrollo de los separatismos, continuidad natural del gestado en Cuba por las propias administraciones nacionales. Las primeras campanadas de la diáspora peninsular habían sido dadas ya antes de 1898 por Sabino Arana y por Prat de la Riba. Ahora tocaba a los agentes británicos laborar por su desarrollo. Así, durante el primer tercio del siglo XX se desarrollaron de forma espectacular los movimientos centrífugos dentro de aquello a lo que se había visto reducida políticamente España. Y el 14 de abril de 1931 era proclamada por Francisco Macià la República Catalana, que duró 3 días. Pero el 6 de octubre de 1934, Lluís Companys proclamó nuevamente la República, que sería derrotada por las armas pocas horas después. Sobre las 7 de la mañana del 7 de octubre, las tropas entraron en el Palacio de la Generalidad y detuvieron a Companys y a su gobierno. Evidentemente, la tragedia continuaba. Si la masonería había elaborado de forma proactiva desde principios del siglo XVIII y había obtenido éxitos plausibles 2 siglos después, no iba a dejar su actividad en estos momentos. Los objetivos británicos de 1711, manifestados en una propuesta para la humillación de España, se estaban consiguiendo, pero no eran totales. Todo era cuestión de tiempo. Y ahora, en 2025, se ha cumplido ese tiempo. Los ejemplos anteriores, América, Caribe, Pacífico, Filipinas, han servido para que los enemigos de España hayan aprendido de los errores y de los aciertos. ¿Y para España? España sigue inmersa en la hecatombe del siglo XIX. España sigue en una involución letal alimentada por un proactivo desconocimiento de su propia historia y en un proceso de aculturación galopante. Un suicidio colectivo al que nos ha abocado el bienhacer de Inglaterra y de sus agentes, quienes desde Fernando VII hasta hoy mismo han sabido cumplir fielmente con la labor encomendada por sus amos. ¿Qué sucederá con Cataluña?
¿Qué sucederá con Vascongadas, con Galicia, con Andalucía, con Canarias? Sin lugar a dudas, lo que sucedió con Cuba. Y por los mismos medios, salvo la pantomima de una guerra con resultado pactado. Sencillamente porque no habrá guerra. Pero las Españas no sucumbirán. El movimiento panhispánico está creciendo. Y tal vez, mientras lo que hoy conocemos como España se desmorona como un terrón de azúcar, crezca en otro lugar del mundo, en la Nueva Asturias, el movimiento regenerador encargado de la reconquista de las Españas. Las nuevas armas, el nuevo submarino, probablemente sean descubiertos por algún científico español. Roguemos a Dios que no caiga en la tentación de brindárselo a ningún gobierno títere de los que hoy dirigen las colonias británicas que otrora fueron las Españas. Por mi parte, nada más. Si alguien quiere hacer algún comentario, aquí estoy dispuesto a... Empieza tú si quieres. Sí. Bueno, enhorabuena por la charla. Creo que hay mucha información ahí. A ver, yo creo que me ha faltado la parte, el núcleo principal, ¿no? San Martín y Bolívar, un poco una explicación quizás de 2-3 minutos, aunque puede ser obvio, pero esa parte creo que es fundamental. Sí. Y el aspecto de que Riego, siendo masón, era el encargado de traer tropas a Hispanoamérica para defender la hispanidad del territorio. Sí. Entonces, eso por un lado. Y por otro, discrepo en el hecho de que si en 1898 la Armada estadounidense tenía acorazados de acero, unos cañones de 3 pares de cojones, perdón por la expresión, y nuestra Armada era de madera. Mentira. Literal. Pues la información que yo tengo sí Mentira. es esa. La Armada española era mejor que la británica. Los destructores eran unas naves rapidísimas que podían haber hundido aquellas barcazas, porque lo que tenían los Estados Unidos eran cargueros. Además, sin protección en la parte viva de los barcos. Sí. La protección la tenían en la parte muerta. Con que hubiesen tirado un torpedo, que no lo tiraron, España no disparó un solo torpedo, con que hubiesen tirado un torpedo habían hundido los barcos. Con que hubiesen dejado salir del puerto de Santiago a los destructores, los primeros, habían hecho estragos. Habían hecho estragos. ¿Eh? Que estaban encerrados. Sí, sí, estaban encerrados, perdón, porque Cervera provocó estar encerrado. Cervera provocó estar encerrados. Bueno. Cervera provocó quedarse sin carbón. Vale. Cervera, en vez de meterse en La Habana, se metió en Santiago sabiendo que ahí estaban cerrados. Pero aún estando cerrados, Villamil ya le dijo que saliesen antes, que saliesen de noche. Pero ya se había dicho días antes que los barcos usenses no estaban allí. Y sin embargo, Cervera lo fue difiriendo. Y además, para colmo, pone en marcha las máquinas a las 9 de la mañana para que se enteren los gringos que van a salir. Tenían que haber salido, suponiendo ya que efectivamente tenían que haber salido aquel día. Suponiendo que no, que es mucho suponer, ¿eh? Bueno. No se sale a las 9 de la mañana, se sale a las 12 de la noche. No va el barco capitán delante y se para en la bocana del puerto para desembarcar al práctico. Pero, vamos a ver, o sea, ¿tienen que salir los barcos a toda velocidad? Pues no, los barcos paraban para desembarcar al práctico. La capacidad de tiro que tenían los usenses era ridícula, de auténtica risa. O sea, no tengo ahora los números de la cantidad de proyectiles que llegaron a tirar. Sería un debate más militar que histórico, pero bien, aceptemos el dato de que la Armada Española era mejor. En todo caso, perdimos. No perdimos. Bueno, Fuimos traicionados. Nos traicionamos bueno, nos hemos traicionado siempre. El almirante Cervera. El almirante Cervera. Yo coincido también con el ponente porque en Cuba teníamos 150 soldados que estaban baqueteados, estaban tumbados ya por la guerra y por la guerra, y fuimos invadidos por Lapson, que has mencionado antes, Pero y por tropas Por favor, calidad. o sea, gente sin calidad, sin la menor calidad. Las unidades de élite que tenían eran los Buffalo Soldiers estos que Theodore Roosevelt utilizó en la toma de San Juan Sí. como carne de cañón, pero que, vamos, coincido totalmente con eso. Y coincido en el tiempo con que la familia Cervera creó una fundación para rehabilitar el nombre del almirante tanto en España como en Estados Unidos, porque al ser acogido como prisionero va a casa del almirante masón de la flota
Yankee. Dewey. De coincidir también. Sí, o sea, toda la situación no se defiende por ningún lado. O sea, no hay ningún. O sea, y el hecho de que en Cuba hubiese 150.000 soldados españoles. Reclutas que generó muchísima oposición en toda España. El nacionalismo catalán surgió en esa época, en cierto modo, porque venían calientes de esa guerra, perdieron sus negocios, y esos eran reclutas inexpertos que se bebían la orín de los caballos. Esto es mítico, no era un ejército profesional. No sé cómo eran los soldados americanos, pero eran tíos más grandes. No, perdona, o sea, no hay color, o sea, no hay color. Les permitieron ganar. Sobraban 100.000 soldados de España porque tenían que haber estado aquí. Lo que pasa es que si llegan a estar aquí, Sí. la lían y crean la cuarta guerra carlista. Puede ser. Y por eso el gobierno, masón, los echó a Cuba, para que aquí no se liase. Pero con el resto, a los americanos, a los rusenses, se los habían baqueteado, o sea, eran soldados curtidos, la marina curtida. Sí, yo no me quiero enrocar en este punto, pero los norteamericanos y los británicos, por mucha masonería, maldad, trampas, mentiras, vale, planifican muy bien sus ataques. Quiero decir, si lo tenían, también lo tenían planificado, que lo tiene el gobierno español. Sabía por qué lo hacía y tenía calculada la medida. Quiero decir, y nos derrotaron en días, en semanas. No, pero la derrota estaba hecha años atrás. Sí. El gobierno español era el enemigo de España. Sí, lo sé. A ver, para ellos era empezar a expandirse por América. Sí. No recuerdo el nombre, pero ellos decían que América para los americanos, ¿no? Ellos se consideran América. Lo tenemos Rubén. Exacto, correcto. Y capitula Santiago antes que llegue a la columna de Silvestre. Sí. Le dan auxilio de las tropas. Si quieres información, el libro de Cesario, que está el de la izquierda, 1898, un hito de la nación, ahí lo explica a la perfección. Y Federico Santalla tiene uno similar, con otro punto de vista, pero concluyen lo mismo, ¿no? Sí, tocamos el mismo momento, pero él toca unas cosas y yo toco otras. Y yo aquí a Cervera le salvo la piel. O sea, yo aquí, como me faltaban datos, porque yo no soy militar, y mucho menos marino, pues resulta que yo a Cervera le salvo la piel, porque me faltaban datos. Sí. Porque yo iba siguiendo la correspondencia que Cervera tenía. Y los telegramas que Cervera escribía. Sí. Y claro, cuando yo con Santaella estaba en Cartagena y me dice, no, Cesario, no, eso que dices no es. Dice, ¿tú ves ese carguero? Tenemos allí delante un carguero enorme, así de ancho. Dice, eso es militarmente inoperativo. Dice, pues esos serán los barcos de los usenses. Que nos ganaron. Que nos ganaron. Que no nos ganaron, que fue una traición de Cervera. Luego, ya por último, un último dato, ya deja hablar a otras personas. Después de Sabino Arana, yo soy vasco, y del tema vasco conozco bastante. Hubo un industrial en Vizcaya, no recuerdo el nombre, lo tengo documentado. Este industrial comerciaba entre el Reino Unido y España, tenía mucho dinero, era masón, ¿vale? Y en 1905 fue el que consolidó el partido, PNV, y entonces ahí había elecciones. Y fue el que ya empezó a posicionar el PNV como una de las fuerzas principales dentro del País Vasco. Lo digo por si te vale de dato, y si quieres luego te doy el nombre y lo que hicieron. Pues sí, me te lo agradeceré, sí. Y ya me callo. Vale, bien. ¿Alguna Lo que yo otra? quería hacer era que si la masonería no hubiera tenido obediencia inglesa o francesa, ¿hubiera sido buena o era radicalmente incompatible con la civilización española? Yo creo que es absolutamente incompatible. O sea, yo es que la masonería, yo la desconozco. Yo como he dicho desde un buen principio, yo no he estudiado la masonería. Para nada. Yo solamente me he topado con la masonería en mis estudios de historia. Chimpún. Y resulta que hay unas teorías que remontan la existencia de la masonería al templo de Salomón. ¿Pero qué dices? O sea, y la Inquisición del siglo XVI, la Inquisición del siglo XVII... ¿no hizo nada contra la masonería? Pues claro, la Inquisición no hizo nada contra la masonería durante el siglo XVI y el siglo XVII porque la masonería no existía. Así de claro. Se crea a principios del siglo XVIII y es cuando empieza a funcionar. ¿Y quién la crea? ¿Dónde se crea? ¿Dónde nace? ¿A quién sirve? ¿Quién es el gran maestre? Pues es que todo es la corona británica. ¿A quién sirve? Pues a Inglaterra.
Y todo lo que vas tocando, o sea, yo he hecho bastantes trabajos sobre San Martín, sobre los cabezas pensantes del separatismo americano, todos son masones. En México todos los gobiernos, desde que se separó la Nueva España de España y se creó México y tal, todos son masones. ¿Casualidad? A lo mejor es casualidad. Porfirio Díaz. Y aquí también, ¿eh? No es que en México, no, aquí en España también, ¿eh? En España también. O sea, nos tienen divididos. O sea, aquí cuando en 1808 llegó el que sería duque de Wellington, Sir Arthur Wellesley, lo hicieron capitán general de los ejércitos de España. Y lo primero que hizo fue destruir los castillos que asediaban Gibraltar, bombardear Salamanca, destruir la industria bejarana, asolar Badajoz, arrasar Vitoria. Menudo aliado, ¿eh? Y lo que se llevaron los franceses. Y lo que se llevó él. La industria textil La de industria- Cataluña. Sí. O sea, pero vamos, o sea, algo terrorífico. Valenciana. La valenciana se la llevaron los catalanes. Algo absolutamente terrorífico todo lo que siglo XIX. Yo es que sigo diciendo que estamos en el siglo XIX, ¿eh? En cierto modo no hemos salido de ese bucle. O sea, el final de eso es el nacionalismo vasco y catalán y la... Claro. tontología, Y los ¿no? mapuches, pero si los mapuches Sí. que están, lo que tienen que hacer es están separando a España trocito a trocito. Y los mapuches, ¿dónde tienen la sede? En Londres. Hoy. Es que, vamos, o sea, blanco y en botella. A mí es que me dicen, es que tienes manía a los ingleses. Digo, yo manía, no, yo tengo la maldita costumbre de leer, y entonces veo, vamos, o sea, no, yo no le tengo ninguna manía a los ingleses. Hasta tengo nietos que son neozelandeses, o sea, que no. Hay una anécdota sobre eso, ¿no? Que creo que un periodista norteamericano le pregunta a Franco que por qué no le negociaba la masonería, porque para Inglaterra había sido muy buena. Y dice, efectivamente, si yo le hacía la masonería en España, sería muy buena para Inglaterra. Claro, sí, así es. Hasta los grandes maestres de la masonería francesa se van a morir a Inglaterra. Son necrófilos, yo creo que son necrófilos. Sí. Son muy raros, ¿eh? Tienen cráneos guardaditos, tienen huesos. O sea, Yo conozco un masón. Eso lo ha heredado más duro. Yo conozco un masón y es una persona muy preparada y muy competente. Pero él se siente español y no tiene... Quiero decir que estoy de acuerdo en lo que has dicho, ¿eh? Y sé que va organizado contra la hispanidad. Pero yo lo veo más bien como un networking de alto nivel, más que tanta conspiración. Y perdón, ¿vale? Lo que sí que es cierto que, por supuesto, nos ha perjudicado ciertas instigaciones, pero esta persona no la veo... No, que pero si rinda- está sirviendo a una institución cuyo jefe máximo es el rey de Inglaterra, pues tú dime a quién está sirviendo. Puede ser. ¿Y qué opinas de la influencia de la masonería en la Unión Europea? Pues la Unión Europea es una institución masónica. De entrada, yo no soy europeo. O sea, soy europeo geográficamente hablando. Sí. Geográficamente hablando, soy europeo. Nada más. O sea, porque es que además Europa es una creación. Europa físicamente existe desde siempre. Geográficamente desde que es conocida por Grecia. Y en Europa, durante los siglos 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc., lo que era conocido como la cristiandad. Eso era políticamente la cristiandad. Llegó Lutero, entonces descubrieron Europa y se llamaron europeos. Pero es que echaron a los cristianos de Europa. Todos los cristianos se fueron a las penínsulas del sur. Y esas penínsulas del sur se expandieron por el mundo. Entonces la cristiandad es el resto del mundo. O sea, las penínsulas del sur de Europa.
eso es una cuestión muy mía, o sea, no sé yo si está alguien de acuerdo o en desacuerdo, pues Básicamente sí. pero el asunto es ese, o sea, entonces empezaron a llamar políticamente Europa a la Europa geográfica. Desde luego ahí España no toma parte e Italia no toma parte. España en ese sentido es la monarquía primordial que defiende el catolicismo, es decir, el cristianismo universal. Sí. Y los otros son regentes que no quieren que el Vaticano influya en su poder y se hacen autónomos. Lutero para Alemania, los calvinistas para parte de Francia y Suiza, los británicos a través de Enrique VIII. Yo lo veo desde esa perspectiva, es decir, no quiero al Papa y aquí yo soy presidente o rey Y Papa. y Papa. Lo veo desde ese punto, aparte de otras cuestiones culturales, Sí. que es la separación entre la Europa del Norte y la del Sur. Sí, y es que a partir de ahí, pues, la hecatombe, o sea, que hasta esos momentos, bueno, pues las relaciones eran normales, era la cristiandad, o sea, y daba lo mismo un alemán que un francés, que tal, pero desde ese momento, cuidado, o sea, entiendo yo que, por supuesto, puedo estar errado, pero soy de esa opinión, vamos. La historia es subjetiva en muchos casos. Sí, yo ahí, sí, dime. Nada, Cesario, felicitarte por la charla, que está muy bien, que es como siempre todo lo que haces, con muchos datos y con el uso de la ironía. A mí me ha gustado mucho, como tus libros, que los recomiendo. Creo que lo que ha hecho la charla también lo hacen los libros. Aporta mucha documentación, todo lo que dice está escrito, lo analiza muy bien y luego además, yo siempre te lo he dicho, me encanta cómo usas la ironía. O sea, creo que es la guinda del pastel y yo creo que lo has hecho muy bien. O sea, dentro de lo que es el mundo de la hispanidad, todas las excepciones del territorio americano y posteriores, y este elemento extraño, ¿no?, que complicado de estudiar, que es la masonería, que tú no la abordas directamente, sino que te chocas con ella. Y nada, felicitarte por la charla. Pues muchas gracias. Y recomendar tus libros. Eso. Bueno, alguien